Bueno, dijimos que vamos a hablar ahora sí de las demencias. Eh, para hablar de demencia, vamos a definirla de alguna manera como un síndrome de deterioro cognitivo y o conductual que es adquirido lo suficientemente importante para afectar la funcionalidad de la persona. Eh, ya dijimos en la clase anterior que cuando el trastorno cognitivo no afecta la funcionalidad, hablamos de un deterioro cognitivo leve. Y también habíamos hecho la distinción entre la declinación cognitiva asociada al envejecimiento normal y el deterioro cognitivo leve. Entonces, en la demencia, en este síndrome, digamos, o sea, conjunto de signos y síntomas que se producen y que son adquiridos, ustedes recuerden que Henry A. cuando habla en el tercer plano de evaluación semiológica, habla del yo demencial y a su vez lo sitúa, digamos, como pérdida de la razón fundamentalmente. Él habla de que se pierde el patrimonio mental, el fondo mental. También describe un vaciamiento de la personalidad, digamos, justamente por el compromiso de ese patrimonio mental. Y lo refiere a un trastorno de tipo orgánico y lo sitúa dentro de las enfermedades mentales crónicas, porque justamente hay una desorganización del campo de la personalidad de forma permanente que se suma, digamos, a la desestructuración del campo de la conciencia con los síntomas que se puedan presentar en cada momento. Eh, esas funciones que se deterioran habían sido adquiridas. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que Henry A. mismo hace la diferenciación entre las agenesias de la personalidad, en el caso de las oligofrenias, los retrasos mentales, en donde no se llegan a desarrollar ciertas facultades mentales, y por el contrario, en las demencias se pierden facultades o capacidades y funciones cognitivas que se habían llegado a adquirir a lo largo de la vida. Bueno, el DSM pone como criterio, o sea, el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales pone algunos criterios, digamos, establece, algunos criterios para hablar de demencia, y estos son un deterioro de la memoria a corto y a largo plazo, que por supuesto variará, depende del tipo de demencia de la que estemos hablando, que tenga al menos una de estas alteraciones, es decir, afasias, apraxias, agnosias o alteraciones de las funciones ejecutivas, que el deterioro, que digamos que estas alteraciones de la memoria o afasias, apraxias, agnosias, impliquen un deterioro significativo de la actividad social y significativo en relación al nivel previo de funcionamiento de la persona, que no estén causados por estados confusionales o delirios y que se verifiquen, digamos, dentro de una historia clínica con el paciente y con la persona informante, esa corroboración de la que hablábamos también para el deterioro cognitivo leve, y además por una evaluación neuropsicológica. Pueden haber cambios, de hecho, esto que decíamos, la desorganización del campo de la personalidad implica cambios de personalidad y de conducta que son disruptivos, digamos, en relación a lo que era la forma de ser en el mundo de esa persona hasta ese momento. Dificultades para aprender, deterioros en el lenguaje, en las capacidades visoespaciales, que lo llevan, digamos, a veces a perderse en terrenos familiares, digamos, ¿no? Dentro de los espacios que conoce. Bueno, eso en cuanto a cómo conceptualizar o con qué parámetros hablamos de demencias en general. Insistimos, son orgánicas, son crónicas,
implican un deterioro de funciones cognitivas que ya se habían adquirido y que se pierden progresivamente. Son trastornos neurodegenerativos. El Alzheimer, por ejemplo, es un trastorno neurodegenerativo metabólico, progresivo, en el cual en el Alzheimer es como si fuese un envejecimiento prematuro del encéfalo, con pérdida de capacidades mentales, como decíamos antes, que incluyen la amnesia. Acuérdense, yo hace un momento les decía que la memoria y cómo va a estar afectada la memoria va a depender del tipo de demencia. Bueno, el Alzheimer lo primero que se pierde hay amnesia anterógrada, es decir, lo primero que se compromete es la memoria de corto plazo, ¿no? Porque está afectada la memoria de fijación, el almacenamiento de los recuerdos. Y yo les decía en el video anterior que no podemos recordar aquello que no se fija. Lo que no se fijó en el momento que está ocurriendo, difícilmente lo podemos recuperar. Por eso en el Alzheimer vemos, sobre todo en los primeros tiempos, después ya se compromete también la memoria a largo plazo, pero al principio la persona es capaz de recordar lo que hizo hace 30 años atrás, pero no es capaz de recordar lo que desayunó esta mañana, ¿sí? Digamos, pueden haber también déficit en el lenguaje y dificultades visoespaciales. En el Alzheimer hablamos de presencia, yo decía que es un trastorno neurodegenerativo de tipo metabólico, digamos, porque hay una acumulación de lo que se llaman placas beta-amiloides, digamos, en el cerebro, pero que también más después veremos las especificidades, pero también la mera presencia de las placas beta-amiloides no por sí sola no basta, digamos, para hablar del Alzheimer, del mal de Alzheimer en tanto manifestación psicopatológica. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios en donde se ha registrado estudios post-mortem, digamos, de personas que se han encontrado placas beta-amiloides y que sin embargo no habían presentado aún síntomas de deterioro cognitivo de tipo de demencia. Esto tiene que ver hay como un periodo de ventana, digamos, entre el desarrollo de este tipo de placas en el cerebro y la manifestación sintomática. La variabilidad del periodo de ventana, que algunos autores refieren hasta 10 años, que puede ocurrir entre una cosa y la otra, la aparición de síntomas más o menos temprano o tardíamente, en el caso del Alzheimer, tendría que ver con el nivel de reserva cognitiva que la persona haya desarrollado a lo largo de su vida. Después veremos también en algún momento de qué hablamos cuando hablamos de reserva cognitiva, porque es muy importante para lo que es la prevención del deterioro cognitivo y de los síndromes demenciales. Bueno, por supuesto que también hay ciertos tipos de demencias que están asociadas a otras patologías, como infecciones encefálicas. Incluso hay el complejo demencia-sida, que se le llamaba en una época, que en verdad era síndromes o cuadros demenciales asociados a la infección por VIH. Del mismo modo que en otras épocas, cuando tenía más vigencia, digamos, más auge la sífilis, habían cuadros asociados, digamos, a esa infección. Por lo menos en la tercera etapa, ustedes saben que la infección, en el caso de la sífilis, hay tres estadios, 3 etapas en distintos momentos, con muchos años de diferencia. Digamos, en la primera que aparecen hablemos la sífilis, ya todos deberían saberlo, pero es una ITS, una infección de transmisión sexual. En el primer
momento de la infección aparecen los chancros, digamos, que suelen ser, digamos, no provocar dolor, entonces a veces la gente ni siquiera se da cuenta que los tiene, eso tiene una remisión espontánea. En la segunda fase hay otro tipo de síntomas que ya a lo mejor son más detectables, que a veces llevan a la consulta, que en ese caso con un antibiótico, digamos, se puede resolver, pero si esto no ocurre y no se recibe ningún tratamiento, en la tercera etapa puede comprometer el sistema nervioso central, y provocar, entre otras cosas, y lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, cuadros de demencia. También hay demencias a veces que se presentan como consecuencia, digamos, de otros procesos neurodegenerativos o como consecuencia o como formas terminales, digamos, o muy avanzadas de trastornos esquizofrénicos, digamos, que pueden derivar en cuadros demenciales o como consecuencia, digamos, de estados de mal, en el caso de las epilepsias, ya lo vamos a ver, casos muy severos, pero también hay procesos o demencias degenerativas asociadas al Parkinson. La demencia, en este caso la demencia asociada al Parkinson, que puede darse o no quiere decir que todo mal de Parkinson vaya a estar asociado a una demencia, pero cuando se presenta es lo que se conoce como las demencias de cuerpo de Lewy. La demencia de cuerpo de Lewy tiene, digamos, un deterioro cognitivo progresivo que va interfiriendo con las actividades de la vida cotidiana. La memoria puede no estar afectada al principio. Sí hay un déficit de atención, hay digamos, una falla en las funciones ejecutivas y en las habilidades visoespaciales, pero lo que más llama la atención en las demencias del cuerpo de Lewy son los trastornos en la fase del sueño REM. Esto, digamos, recordemos que en el Parkinson hay un compromiso dopaminérgico, digamos, a nivel de los ganglios basales, fundamentalmente, la sustancia nigra, digamos. Entonces, a veces se puede presentar asociado, además de esos trastornos del sueño, que aparecen realmente como sueños terroríficos, a veces pues son sueños muy vívidos, y siempre muy de tipo pesadilla, pero a veces de tipo como las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas que se dan durante las fases del dormir. Pero bueno, también pueden haber caídas repetidas, síncopes, pérdidas de conocimiento, alucinaciones, esto que digo de las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, delusiones o delirios, digamos, y por supuesto cuadros depresivos asociados al Parkinson, que todo esto se va a sumar para el deterioro cognitivo del síndrome de demencia de cuerpo de Lewy, digamos. Otro tipo de demencias que conocemos son las demencias frontotemporal. La demencia frontotemporal presenta una declinación prominente de la conducta social. Es decir, el lóbulo frontal fundamentalmente se asocia, ¿se acuerdan cuando hablamos de las funciones inhibitorias? Es decir, el control inhibitorio, no solo el control inhibitorio motor, sino la función inhibitoria que tiene que ver con la personalidad y con la conducta social, es decir, con cómo, con inhibir comportamientos que normalmente evaluamos como socialmente inadecuados. Cuando falla esa función inhibitoria, digamos, y la regulación de emociones, entonces realmente la vida social se ve muy afectada. Las manifestaciones de la demencia frontotemporal son muy heterogéneas, puede haber
digamos, incluso a veces hipersexualidad o exhibicionismos o comportamientos que son muy inadecuados, digamos, socialmente en personas que no los manifestaban antes de, o sea, también es algo disruptivo en relación a lo que era la personalidad de quien esté padeciéndolo. En general, en las demencias frontotemporales suelen haber antecedentes familiares, en familiares de primer grado, y suelen presentarse con un inicio anterior a los 65 años. Bueno, y después las demencias semánticas, donde lo que más que nada está comprometido es el lenguaje, la capacidad o sea, con dificultades para comprender, es decir, con trastornos del lenguaje fundamentalmente. Bueno, por el otro lado, este es un pantallazo más o menos de algunas de las principales demencias. También vamos a estar hablando más adelante de lo que es el tratamiento farmacológico de las demencias, porque hay dos estrategias posibles, digamos. Pero bueno, por ahora creo que con esto van a tener para entretenerse bastante. Les sugiero que lean la bibliografía que tengan para el cursado de la materia, incluso la ampliatoria también, que recuperen conocimientos de las materias anteriores, en donde hablaban de las cuestiones neuropsicológicas y los procesos psicológicos básicos para poder entender estas alteraciones de funciones cognitivas que se presentan en las demencias y en el deterioro cognitivo leve. Y bueno, y luego vamos a estar hablando de tratamiento farmacológico.